Buenas tardes. Yo soy Juan Iben Schutz Hartmann. Soy ingeniero mecánico electricista de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que era escuela cuando yo estudié. Estudié después ingeniería nuclear en el Instituto de Estudios Nucleares de Saclay, en Francia. Empecé a trabajar en la Comisión Federal de Electricidad en 59 y eso fue lo que me ayudó de complemento de beca para ir a París a estudiar ingeniería nuclear. En realidad estuve en la CFE desde 59 hasta 91 o por ahí, que fui a trabajar con el ingeniero Iriart a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial en aquella época. Eh, en ese lapso en el que estuve en la CFE, además del año que pasé en París estudiando ingeniería nuclear, me tocó pasar otro año en Palo Alto, cuando hicimos el estudio para decidir si se ponían plantas nucleares en México, junto con el Stanford Research Institute. Y antes de eso, durante 2 años, de 62 a 64, estuve trabajando en el Organismo Internacional de Energía Atómica como funcionario en la división de, me parece que se llamaba técnica, en la sección de energía nuclear y reactores. Bueno, después regresé a la CFE y estuve trabajando en distintas cosas. Al principio estaba yo en el departamento de planeación, después pasé un tiempo en el departamento de operación, luego estuve, cuando regresé de Viena, el ingeniero Iriart me invitó a formar parte de su asesoría y más o menos en esa época fue cuando empezamos con los estudios de si se ponían plantas nucleares en México. Que finalmente, como se sabe, pues todo este trabajo culminó en la construcción de la central de Laguna Verde, que en fin todo el mundo sabe que ha sido un verdadero éxito. Eh, Tal vez más adelante puedo hablar más de Laguna Verde. Eh, Tuve otras actividades en la CFE. Eh, Algo que es interesante es que me tocó conseguir un grupo de asesores para investigar la posibilidad de un sistema de información. En los 60, en las empresas eléctricas pues en realidad de todo el mundo, se empezaron a utilizar computadoras con base en el trabajo de facturación, es decir, empresas que tienen millones de consumidores, que además en aquella época la lectura de medidores era mensual, y entonces el ciclo de facturación pues, tenía que ser 12 veces al año, y eso requería un manejo muy importante de datos, para lo cual se requerían computadoras grandes, para lo cual, como beneficio marginal, se podía tener sistemas de información computarizados, y muchas empresas eléctricas le entraron por ahí. Con el paso del tiempo se descubrieron algunos huevos juanelos
Por ejemplo, que no hay ninguna necesidad de tener ciclos de facturación mensuales o bimestrales. Si los medidores se leen una vez al año o cada 2 años y la facturación se hace automática con base en estimaciones, se ahorra una cantidad monumental de manejo de datos. Este tipo de experiencias son interesantes porque parece que muchas veces en estas actividades no se piensa lo suficiente y se arranca uno por el camino largo y luego resulta que hay otros que son igual de eficaces. Que por cierto es una de las gracias de la ingeniería, el tratar de entender cómo hacerle para que el uso de los recursos sea lo más eficiente posible. Y a mí esto de la facturación parece un buen ejemplo, porque la costumbre era la facturación con base en lecturas, sin hablar de otros vicios que se tenían entonces. Y el simple hecho de darse cuenta que los medidores son muy confiables y que la gente no tiene problema en entender que una vez al año, una vez cada 2 años, le van a tomar la lectura y se va a hacer un ajuste en lo que realmente consumieron. Pero en fin, las otras cosas en las que me tocó participar fueron un programa de organización o de racionalización de la organización del sector eléctrico que no puedo decir que no funcionó, pero sí se atoró por los cambios de dirección. El asunto iba bastante adelantado y la idea era básicamente asignar claramente responsabilidades y autoridad y definir fronteras claras en las áreas de operación. Pero finalmente el asunto no caminó por los cambios de administración, que son, por cierto, un fenómeno que afecta a cualquier tipo de empresa, pero que se da con mayor frecuencia en las empresas del Estado. En la última chamba que tuve, que es la dirección de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, me tocó trabajar con 8 secretarios, 9 en realidad, con todo la ingeniero Narli. Entonces, pues esa es una cuestión que realmente constituye un reto de los que me ha tocado enfrentar. Pues bueno, para mí la ingeniería ha sido una fuente de ingresos y una fuente de satisfacción. Es decir, en mis trabajos asociados con la ingeniería y ya con el paso del tiempo, pues más con la dirección y con la gestión que con la ingeniería propiamente dicha. Pero en realidad durante toda mi vida profesional me ha tocado, pues, la ingeniería como la mayoría de la gente le entiende, que es hacer cálculos, diseñar cosas, eh, hacer análisis que empiezan siendo puramente técnicos y que después incluyen aspectos financieros, programación de obras, control de presupuesto, en fin, que el terreno, dependiendo de las responsabilidades que le toquen a uno o de los avances que tengan las organizaciones, le va tocando, pues, para hacer, digamos, cosas nuevas que siempre tienen que ver con la ingeniería. Una de las cuestiones, digamos, más atractivas es que con el tiempo adquiere uno una especie de noción de órdenes de magnitud, que en realidad es una demostración de la experiencia que da la ingeniería. Es un tema bastante importante porque este asunto de la experiencia en realidad se traduce en que entiende uno mejor
las cosas de la chamba. Y entonces, digamos, es relativamente fácil juzgar cuando alguna de las soluciones que se están proponiendo está más o menos correcta. Ya luego se puede checar con detalle, pero que la solución es razonable. En este sentido, tengo una anécdota que es interesante. Eh, Cuando empezó la aplicación del análisis de elemento finito, eh, el ingeniero Iriart fue consultado respecto a un trabajo de aplicación de método del elemento finito para el diseño de un tanque grandotote para almacén de combustóleo, perdón, de crudo. Y el diseñador fue a consultar, y era un tanque pues de un diámetro de, no me acuerdo, 50 metros, algo así, de esos gigantescos que se usan para almacenar crudo en las refinerías. Y el que hizo el diseño, que era uno de los primeros y más buenos utilizadores y desarrolladores de los métodos de elemento finito, le fue a enseñar muy orgulloso su diseño. Entonces Iriart, que es mi gurú y que me enseñó muchísimas cosas, sacó su regla de cálculo y hizo un cálculo muy sencillo y le dijo, pues este tanque no pasa por flambeo. Es decir, el cuate que hizo el diseño sin otras consideraciones más que el comportamiento de la presión y la resistencia del material. Y resulta que un tanque de esas características debe de tratarse como si fuera una columna. Y es importante que la gente que lo diseñe tome en cuenta el comportamiento de la estructura, no nada más de la presión a la que está sujeto. Entonces la gracia de la experiencia en ingeniería es que cuando vio las dimensiones, así de sentimiento, dijo, esto no pasa por flambeo. Es decir, en el momento, si de alguna manera puedes lograr que el tanque esté lleno siempre, no va a haber ningún problema. En cuanto se vacíe, se va a derrumbar, se pandea. Y claro, al diseñador se le cayó la cara de vergüenza, que por cierto era un tipo bastante fregón. Que la actividad que tenga uno sea satisfactoria, es decir, no nomás es lo que gana uno a través del trabajo en una disciplina determinada, sino que lo que esté haciendo uno le resulte retador y le resulte agradable. Pues en realidad yo me metí a estudiar ingeniería nuclear porque me trajo, es decir, no tengo, eh, digamos, una explicación muy bien fundamentada de por qué. En el último año de la carrera de mecánico electricista, se ofrecían unos cursos relacionados con ingeniería nuclear en la división de graduados de ingeniería. Entonces yo me inscribí en un curso de matemáticas y un curso de principios de ingeniería nuclear. Y me entusiasmó, es decir, el tema me empezó a interesar más. En aquella época, esto fue en 57, 58, lo nuclear se estaba empezando a poner de moda. Además, a diferencia de lo que pasa ahora, en aquella época lo nuclear era muy glamoroso, muy sexy, y no había oposición. Es decir, la oposición
a, a las, a la energía nuclear en general provenía de los pacifistas que tendían, había tendencia a confundir las aplicaciones bélicas con las aplicaciones pacíficas. Sin embargo, la población en general estaba muy de acuerdo con que hubiera plantas nucleares. Entonces el tema era un tema interesante. Total, en esa época descubrí que había becas y que en Francia tenía un programa nuclear que me pareció interesante. Entonces, normalmente la gente que quería estudiar ingeniería nuclear se iba a los Estados Unidos. De hecho, tengo o tuve, no sé, como 6, 7 colegas que con becas de la Mexican Light and Power fueron a estudiar a Michigan. Hubo varios doctorados, unas maestrías, y en fin, gente que participó en el inicio de los programas nucleares de México. A mí se me ocurrió irme a Francia, en parte porque pues, era más interesante ir a París que ir a Michigan, y en parte porque no tenía acceso a becas de la Luz y la Fuerza, de MexLight. Después trabajé en la sucesora de la MexLight, pero en aquella época pues conseguí una beca del gobierno francés y además conseguí que la CFE me diera lo que se llamaba un permiso con goce de sueldo, que me permitió pues realmente pasarme el año estudiando en Saclay. Cuando regresé, tuve una experiencia poco gratificante porque mi jefe me dijo, bueno, olvídate de todas las babosadas que estudiaste y ahora ponte a trabajar en la memoria justificativa de la planta de Chilapán. Era lo que se hacía en la CFE, bueno, el departamento de planeación donde yo estaba. Y pues sí, me puse a hacer lo que me encargaron. Mis inquietudes nucleares las descargaba, digamos, porque empecé a participar en el grupo de reactores de la entonces Comisión Nacional de Energía Nuclear. Pero bueno, mi chamba consistió en hacer la memoria justificativa de la planta de Chilapán, hasta que descubrí que la planta hidroeléctrica de Chilapán, que está abajo de Catemaco, ya llevaba en operación un par de años, y entonces empecé a buscar chamba. Dije yo, ya, es decir, hacer papeleo, por un lado no es ingeniería y por otro lado me parece un insulto que le pongan a uno a demostrar que conviene poner una planta que ya está en operación. Es una cosa absurda. El Organismo Internacional de Energía Atómica tiene una doble función. Por un lado, promover las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear y por otro lado, garantizar la seguridad y la no proliferación como representante de Naciones Unidas. Eh, y en realidad es una institución bastante interesante que tiene pues algunas de las desventajas de los organismos internacionales, que hay muchos nombramientos políticos que no necesariamente se corresponden con la capacidad, pero en general la gente que trabaja ahí es gente competente y el ámbito internacional permite, pues en realidad, aprovechar la experiencia de distintos países a favor de las actividades del organismo. Me tocó participar en me parece que fue la segunda conferencia de Ginebra sobre aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, que era un gran evento que todavía sigue repitiendo, no todos los años, pero sigue repitiendo. Que además eran los tiempos de la, no sé, de
la gloria de la energía nuclear. Había, una especie de pachangón en Ginebra, donde los proveedores eh, presentaban sus productos y luego invitaban a unas cosas fabulosas como paseos en el lago Lehmann, en esos barcos donde hay comida, bebida y casinos. Bueno, casinos no de los de alta mar, pero como en Suiza se permite el juego, pues son casinos también. Y en fin, un ambiente muy, muy festivo y muy favorecedor de lo nuclear. Bueno, pues el Premio Nacional de Ingeniería es para mí pues realmente un honor inesperado. Es decir, nunca me esperé la llamada de Mónica, Mónica Barrera, la presidenta de la Academia de Ingeniería, diciéndome que habían decidido proponerme para el Premio Nacional de Ingeniería. Pues yo la verdad me quedé muy gratamente sorprendido, pero de plano no me lo imaginaba. Y pues, evidentemente me siento muy orgulloso. Eh, Sé que hay mucha gente que merece este tipo de reconocimientos. La verdad pues, me siento muy orgulloso. Digo, yo no estoy acostumbrado a recibir reconocimientos y premios y cosas por el estilo. Y esto, pues, primero me sacó de onda. Y luego, la verdad, me dio muchísimo gusto. Pero además de agradecer a la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México el honor de haberme conseguido el premio, a los jurados, a los funcionarios de la asociación, pues sí, le debo mucha gratitud a los tres patrocinadores que fueron la Academia de Ingeniería, la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas y la CFE. Eh, Obviamente, además de agradecer a los involucrados en este fenómeno de premiación, pues estoy muy agradecido a mi familia, que finalmente eh, me han apoyado durante todo el tiempo y han aguantado el comportamiento normal de los ingenieros, porque eso sí, no soy el único y todos los colegas lo saben, que eh, normalmente durante el trabajo eh, llegaba uno, se iba muy temprano y llegaba muy tarde a la casa, ¿no? Entonces, pues prácticamente no interactuaba con la familia, que es una cosa que se reclama ahora. Digo, es pues elemental, digamos, reconocer el apoyo que ha tenido uno desde los padres hasta la esposa, los hijos y la pareja actual, que es una cuestión muy importante.